Ayer recibí por mi trabajo una proyección de las muertes del coronavirus en los Estados Unidos proyectados desde marzo a agosto. Claro, todo eso es matemáticas y no toma en cuenta lo que el Señor Todopoderoso puede hacer. Pero sí, el virus, que es muy contagioso, exponencialmente contagioso, sigue en su nivel de crecimiento, como está creciendo ahora. El número de los muertos crecerá de casi 2,000 desde hoy a más que 80,000 en junio hasta agosto. Entonces, lo que estamos experimentando ahora, aunque parece tan mal y es, solamente va a, humanamente hablando, empeorar mucho antes de que mejora. Y primeramente confiamos en Dios y pedimos por su misericordia en medio de su juicio. Pero quería compartir eso por nosotros para prepararnos. Porque lo que queremos hacer en esos tiempos no está decir, pues, este virus no me ha tocado personalmente, entonces todo está bien. Pero escuchar lo que Dios quiere enseñarnos como humanidad y especialmente como su iglesia. Y lo que queremos hacer ahora en nuestro estudio de Habacuc hoy es ver que antes en la historia de su pueblo, Dios ha preparado su pueblo por una gran ola de su disciplina, una gran ola de su juicio que iba a venir sobre su pueblo. Y cómo reaccionó especialmente el profeta Habacuc, sabiendo que su situación iba a ser peor que la situación que estamos y que vamos a experimentar en los Estados Unidos. La nación de Judá, en que él fue un profeta, fue idólatra y lleno de injusticia. Y por eso Dios prometió plagas, incluso la nación de Babilonia, quien iba a venir, iba a destruir la ciudad, iba a matar a muchos. Y por un gran hambre las mujeres iban a comer a sus propios bebés y muchos serían tirados como esclavos en exilio. Una situación horrenda. Y sabiendo eso, que ese estaba a punto de ocurrir, Habacuc era llamado del Señor vivir por fe. Y al fin de su profecía, escuchamos estas últimas palabras de fe de Habacuc cantado al Señor. Él dice, hoy se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Con todo yo me alegraré en Jehová, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de los ciervas, y por las alturas me hace caminar. Mi oración en estudiando esta profecía de Habacuc es que podemos tener este mismo fe, esta misma reacción, que sabiendo que una ola grande viene, este ola viene de un Dios misericordioso, un Dios quien nos ama, un Dios poderoso. Y aunque no hay comida en los mercados, aunque los hospitales son llenos, aunque miles se mueran, incluso tal vez nuestros amados, Dios es bueno. Dios es bueno. Y en medio del dolor,
En medio de nuestro miedo, al mismo tiempo, podemos regocijar, porque regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Él es nuestra fortaleza. Mi oración es que aprendemos por fe regocijar en Dios en medio de las peores circunstancias. Y este, creo, hermanos, es el mensaje del libro de Habacuc. Habacuc es una conversación, no entre el profeta y el pueblo, es una conversación entre Habacuc y Dios. Y nos entrena, nos instruye en cómo por fe luchar con Dios en la oración. Por fe, traer nuestras dudas a Él y esperar por su corrección. Y al fin de cuentas salir cantando a Él por gozo por quien Él es. La conversación entre Habacuc y Dios tiene 5 partes que podemos dividir en 3 partes. El primer sección, capítulo 1, versículos 1 a 4, es Habacuc diciendo, Dios, mira tu pueblo, son pecadores, son muy pecaminosos, ¿cuándo vas a disciplinarle? Y Dios dice, voy a hacer algo que no creería, se le dijo de antemano, voy a disciplinar mi pueblo por medio de Babilonia. En el tercer sección, o segundo sección, pero su respuesta de Habacuc es, ¿cómo puedes hacer eso, Dios? Porque Babilonia es una nación más pecaminosa que nosotros. Tú eres justo, ¿cómo puedes hacer eso? Y capítulo 2, versículos 2 a 20 es la segunda respuesta de Dios. Es Dios proclamando a Habacuc, no solamente voy a disciplinar a mi pueblo, pero luego voy a juzgar a Babilonia. Pero el justo por su fe vivirá. Y este es el mensaje central de todo el libro. El justo por su fe vivirá. Y capítulo 3 es un salmo entonces, escrito por Habacuc, una respuesta de fe, cantando a Dios, viviendo por fe en Dios y su salvación. Entonces, por nuestro estudio hoy, quiero enfocarnos en los capítulos 1 y 2, los primeros 2 partes de la conversación entre Habacuc y Dios. Y si Dios permite, la semana que viene, escucharemos a Habacuc cantando al Señor con gozo. Primeramente, entonces, Habacuc, capítulo 1, versículo 1. Por favor, si tienen sus Biblias, por favor, buscan este libro. Habacuc 1:1 dice, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. No sabemos mucho de este profeta, más que estaba un profeta en el sur, en Judá, en los tiempos antes del exilio en Babilonia. Y él, en versículo 2, describe su preocupación por la santidad del pueblo de Dios. Dice versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción, la violencia están delante de mí, arrecia y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevaleceré la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Pues la responsabilidad de un profeta de ser un mediador, como un abogado, por Dios, un representante de Dios. Y como el representante de Dios, Habacuc estaba mirando el pueblo de Dios y diciendo, ¿cómo es, Señor, que tiene tanta paciencia con ellos? Porque son tan pecaminosos. Mira tan injusticia que hay. Mira tan negación de tu santa ley. Todo está corrompida. ¿Cuándo, Dios, vas a escuchar mis oraciones y disciplinar a tu pueblo? Y creo, hermanos, hay un punto importante en eso por nosotros. Debemos estar como Habacuc. Necesitamos una odia por pecado. Primeramente, por pecado en nosotros, por pecado en nuestra familia,
pecado en la iglesia y pecado en todo ese mundo. Y nuestra oración, si tenemos un corazón conforme a Dios, debe ser una oración por Dios en su perfecto tiempo de limpiarnos. Y para limpiarnos necesitamos la disciplina de nuestro Padre. Entonces debemos orar que Dios nos causa de arrepentir de nuestro pecado. Fue una buena oración y Dios respondió a eso en versículos 5 a 11. Versículo 5 de Habacuc 1. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creerías si se os contara. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de morada ajenas. La descripción de los caldeos o la nación de Babilonia que sigue es una descripción de una nación como un animal feroz, que no tiene sentido de justicia, pero solamente ataca y devora todos sus enemigos. Y Dios dice a Habacuc, este es lo que haré para disciplinar a mi pueblo, como he prometido desde antemano. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, 29, voy a enviar otra nación extraña. Voy a enviar Babilonia para venir y disciplinarles en una manera muy fuerte. Va a causar mucho dolor, va a ser mucha hambre, va a ser mucha muerte. Va a ser muchos llevados en exilio y van a ver mi hogar, el templo, en ruinas. Va a parecer como todo está destruido porque este es tan serio la santidad de Dios. Dios odia el pecado y especialmente el pecado de su pueblo. Y ha llegado el tiempo de juicio y el juicio comienza con la casa de Dios. Porque Dios es un buen padre. Y un buen padre disciplina cada hijo quien ama. El punto de esta disciplina, incluso el sufrimiento de Babilonia, fue para llevar su pueblo a arrepentimiento, de quitar sus ídolos y regresar a él. Y creo, hermanos, de parte de lo que estamos sufriendo globalmente, es resultado del pecado de la iglesia. Y somos parte de este pecado. Y lo que necesitamos hacer primeramente es arrepentir de nuestro pecado, de pasar tiempo profundamente considerando cómo hemos ofendido al Señor, cómo no hemos puesto a Él como el número uno en nuestra vida, en nuestras familias, y arrepentir de corazón, de todo corazón, y producir por su gracia los frutos de este arrepentimiento. Este fue el punto de la disciplina del pueblo en Habacuc 1, 5 a 11. A esas palabras, Habacuc fue asombrado. Él no estaba preparado por esta palabra fuerte del Señor, de la disciplina que iba a llegar. Y por eso, él respondió al Señor en versículo 12 de capítulo 1 hasta versículo 1 de capítulo 2. Habacuc dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente, y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra, se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red, quema incienso a su malla, pues gracias a ellos su pesca es abundante, suculenta su comida.
¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad las naciones? Estaré en mi puesto de guardia, sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y que he de responder cuando sea reprendido. La respuesta de Habacuc es, ¿cómo es posible, Dios? Porque yo sé que como nación de Judá somos muy pecaminosos, pero Babilonia, Señor, tú sabes, ellos son muchísimo más pecaminosos que nosotros. ¿Cómo es justo que tú, siendo el Dios justo, el Dios santo, Señor, tus ojos son demasiados puros, demasiados justos, demasiado santos que ver el pecado? ¿Cómo tú puedes usar esta nación tan pecaminoso para cumplir tu santa voluntad? Entiendo que tú eres soberano, pero este es demasiado, Señor. Ellos son tan pecaminosos, no sería justo por tú hacer eso. Y más de eso, son orgullosos. Son tan orgullosos, no dan a ti, Señor, la gloria. Ellos son como pescadores con sus redes y las naciones son como peces y tienen muchos peces en su red y después de tomarles y matarles, ellos ofrecen sacrificios de gratitud a sus redes y no a ti. Señor, tú no vas a tener la gloria por eso, sus redes van a tener la gloria. Este es mucho valor que tiene Habacuc de responder al Señor en ese tipo de luchando con el Señor, no entendiendo cómo Él puede ser justo y hacer lo que Él está haciendo. Pero mira su reacción en versículo 1 de capítulo 2 otra vez. Estaré en mi puesto de guardia, sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice, que me ha de responder cuando sea reprendido. El profeta dice, me voy encima de la ciudad, de la pared, para mirar, esperando no por el ejército que va a venir, pero cuando tú vengas, Señor, y me corriges por lo que estoy diciendo. Creo que hay algo importante por nosotros en el ejemplo de Habacuc de entender aquí. Dios quiere en los tiempos difíciles como estamos pasando, que luchamos con Él en la oración. Yo sé que muchos, tal vez muchos de nosotros están mirando las noticias y veando personas sufriendo, personas que conocemos sufriendo y decimos, ¿cómo puede un Dios de amor permitir eso en su mundo? ¿Cómo es que si Dios es soberano sobre todas las cosas, Él puede usar algo como una plaga para disciplinar a su pueblo y juzgar a los impíos? No entiendo, Señor. El punto importante por nosotros de ver en la fe de Habacuc es que fe está demostrando no en nunca teniendo dudas. Fe está demostrando en qué hacemos con nuestras dudas. Fe está demostrando en no corriendo de Dios cuando dudamos, pero corriendo a Dios con nuestras dudas, corriendo a su palabra, diciendo, Señor, corrígeme, ayúdame de entender, sabiendo que tú eres infinito y soberano y no voy a siempre entender todos tus caminos. Pero las cosas reveladas, ayúdame, oh Señor, de entender y confiar más en ti, porque estoy triste, estoy cansado, estoy temoroso, sea lo que sea. Dios no está ahí en los cielos esperando por nosotros de poner todo en orden en nuestras vidas y en nuestras emociones y después ir a Él cuando estamos listos. No, Él nos ama como estamos, como somos. Y Él quiere estar allí para ayudarnos en la lucha de pensar en una manera más conforme a su mente, tener un corazón más conforme a su corazón. Pero es una lucha de fe en oración con el Señor. No corremos de Dios cuando viene este
ola de sufrimiento, corremos a Dios buscando el consejo de su palabra. ¿Y qué fue la respuesta de Dios a Habacuc? Lo encontramos en Habacuc 2, versículo 2 a versículo 20. Leemos juntos. Habacuc 2, 2 y 3. Entonces Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. La respuesta de Dios entonces fue una visión del futuro, del perspectivo de Habacuc, de lo que él haría. Y en total, su visión fue una visión de juicio, en que Dios, después de usando Babilonia para disciplinar el pueblo y llevarles en exilio, Dios iba a juzgar Babilonia por su orgullo. Dios iba a enviar la nación de Medo-Persia para juzgarles y cortarles en medio de su tiempo de poder y totalmente destruir la nación de Babilonia. Esta visión del juicio de Dios sobre los orgullosos, en este caso, sobre Babilonia, viene en 5 ayes. La palabra ay o ay de mí, expresado aquí, expresa un terror, expresa una lamentación del sufrimiento que va a venir por los que están en contra de Dios. Estos 5 ayes encontramos primeramente en versículo 6. Dice la palabra de Dios: ¿no pronunciarán todos esos contra él una sátira y burlas, intrigas contra él? Dirán: ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo se hace rico con préstamos? No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores. Ciertamente serás despojo para ellos. Dios pronuncia su juicio sobre todos los que roban, los que adquieren sus riquezas por opresionar a otros. Él sigue en versículo 9 con el segundo ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Otra vez, la segunda ay es una lamentación por los que han usado opresión para robar y manipular a otras personas por su propio bien. Versículo 12. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. No viene Jehová de los ejércitos, que los pueblos trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. La tercera lamentación es por los que por violencia, por el poder de su mano, de sus armas, toman control de otros, fundan sus ciudades, fundan sus vidas en la espalda de otros y por su sufrimiento obtienen su tesoro. El cuarto ay es sobre los borrachos, versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestre tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra de Jehová y la ignominia sobre tu gloria. Los que son llenos por el alcohol y también embriagado en su propio poder y no lleno del Espíritu. Dios dice que Él juzgará. Y finalmente, su juicio sobre la idolatría,
versículo 18. ¿De qué sirve el ídolo que ese artífice ha esculpido, la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Ay del que dice al madero, despierta, o la piedra muda, levántate, será esto tu maestro. Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. El punto en estos 5 ayes es que Dios odia el pecado y que Dios juzgará a los pecadores. Y cuando Él da un resumen de todos esos pecados, cuando usa una palabra por todo eso, lo encontramos en versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, otra vez, Dios dice, he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta. Él describe al raíz de todo este roba, de esta opresión, de esta violencia, de este embriaguez, de esta idolatría. Al fin de cuentas, el raíz es el orgullo. Es diciendo, yo soy rey de mi vida. Y los otros que existen por mi gloria, por mi bien, por mis placeres. Y puedo usarles como quiero. No pertenece a mí la ley de Dios. Soy una ley a mí mismo. Dios dice, este es orgullo. En vez de eso, Él dice en versículo 14, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Piensa en eso, hermanos, tan glorioso es esta esperanza. Esta esperanza que tenemos, yo sé que esta plaga que estamos experimentando no puede ser el fin. ¿Por qué? Porque Dios promete que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Lo que Dios está haciendo en disciplinándonos con esa plaga, lo que Dios está haciendo en juzgando los que no creen en Cristo y se mueren con esta plaga, lo que Dios está haciendo en disciplinando nuestro país y muchos países, tal vez todos países, en que su economía está fundada en la opresión de los pobres para que los ricos puedan ser ya más ricos y Dios está tomando su dinero, recogiendo su dinero, diciendo, no, todo pertenece a mí. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Porque Él está en proceso de llenando la tierra con el conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. ¿Quién podía imaginar en enero que estaríamos aquí como el mundo ahora? Con tantos de rodillas diciendo, ¿qué de mi dinero? ¿Qué de mi salud? ¿Qué de mi trabajo? Parece que todo está perdido, pero que hay una persona que nunca cambia y a Él será la gloria por la eternidad. Y ese Jehová, en el conocimiento de Él, cubrirá el mundo. Versículo 20 dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Dios está en proceso de revelando los ídolos de ese mundo. Los ídolos literales de madera, de oro, de plata, no son nada. Las estatuas de la Virgen no son nada. Pero Dios es vivo y verdadero y está en su templo. Y Él está revelando al mundo que Él está el soberano, que Él es el soberano, el santo, 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 sentado en su trono. Entonces, si este es el fin, por los orgullosos, por los que rechazan a Dios, ¿qué es la esperanza? Por personas como Habacuc. Regresando al versículo 4. Y aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá.
quiero pasar el resto de nuestro tiempo meditando en este versículo que es sumamente importante en la Biblia. Es un versículo del Antiguo Testamento citado por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento. En Romanos 1, versículo 17, como vemos aquí. En Gálatas 3 y también en Hebreos 10. Y vamos a ver 2 de estos 3 usos de este versículo importantísima. Y cada vez que un autor inspirado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, siempre tiene en mente todo su contexto. Entonces, este es un comentario inspirado por Dios sobre este versículo, sobre esta instrucción de Dios a Habacuc. Habacuc, aunque no entiendas cómo puedo usar una nación como Babilonia para juzgar a mi pueblo, aunque no puedes entender cómo puedo yo causar o permitir tanto sufrimiento por mi pueblo por medio de una nación tan injusto. Entienda eso primero. Un día voy a poner todo derecho. Voy a corregir los que me niegan y van a arrepentir o ser juzgados. Pero el justo, es decir, el que está justo en mis ojos, el que está correcto, derecho en mis ojos, eso vivirá. Vivirá. No será juzgado, pero tendrá vida por fe. Y es ese contexto que Pablo tiene en mente cuando él da la introducción del cuerpo de su carta. Romanos 1, 16, 17. Por favor, buscan en sus Biblias Romanos, porque vamos a estar aquí por la mayoría del resto de nuestra lección. Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de las buenas noticias, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No vamos a desempacar todos esos versículos riquísimos, pero lo que quiero notar es eso. El evangelio, las buenas noticias de Jesús son basados en esta verdad de Habacuc 2:4. El justo vivirá por la fe, o el justo por la fe vivirá. El comienzo de la vida cristiana es fe en Cristo. Cuando uno se mueve de ser siendo un incrédulo, negando a Dios, a creyendo que Cristo murió por nosotros. La vida cristiana comienza con fe, pero la respira de la vida cristiana, la sustancia de la vida cristiana es fe, viviendo por fe en Dios día tras día tras día. Y como Pablo describe esta realidad, él dice, el evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe. En otras palabras, comenzando con fe y continuando con fe en Dios hasta el fin. Quiero ver esas dos realidades. Primeramente, Romanos 3:23. Versículos bien conocidos. Dice, todos, por cuanto todos pecaron y no alcanzan o no llegan a la gloria de Dios. No hay excepción. Todos han pecado en contra del Señor. Y sabemos que es la paga de eso. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Es separación de Dios. Es el juicio de Dios. Entonces, cuando leemos Habacuc 2, 5 a 20, cuando leemos del orgullo de Babilonia, la opresión de Babilonia, la injusticia de Babilonia, la idolatría de Babilonia, nuestra reacción no debe ser, wow, tan horrendo eran los babilonios y merecen el juicio de Dios.
Pues sí es, pero nosotros también, todos han pecado, hemos destituido, no alcanzamos la gloria de Dios. Todos nosotros, en una forma u otra, tenemos los ídolos de corazón, cosas como el dinero, como la aprobación de otros, el sueño americano. Muchas cosas que hemos puesto encima de Dios y por eso merecemos la muerte. Pero Dios dice, seguimos con Romanos 6:23, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay gran diferencia entre lo que merecemos, que es la santa ira de Dios como paga por nuestros pecados, y el regalo de Dios, que es vida eterna, vida que solamente puede ser encontrado en Cristo Jesús. ¿Cómo recibimos entonces ese regalo? ¿Cómo abrimos este regalo para disfrutar de lo que está al dentro? Es por fe y solo por fe. Romanos 4:5, en el contexto de meditando en el ejemplo de fe de Abraham. Recuerda que en Génesis 15:6, Abraham recibió palabra de Dios, que su descendencia sería más numeroso que las estrellas del cielo. Y dice la palabra que Abraham creyó Dios y Dios se consideró o le contó, lo imputó por justicia. Romanos 4:5 dice, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica o pronuncia justo al impío, su fe se le cuenta por justicia. Nota las buenas noticias aquí, hermanos. No es por el trabajo, no el que trabaja, no que está perfectamente obediente al Señor, porque nadie es. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero el que cree, su fe se le cuenta por justicia. El pecado está cancelado. Cristo se murió en la cruz para pagar por ese pecado. Y la muerte que merecíamos, Él tomó en nuestro lugar en la cruz. La paga del pecado es muerte y Cristo murió por nosotros. Pero los que creen en Él, los que creen en Cristo, esta fe es contado por justicia. Este es un regalo de Dios que resulta en vida eterna. En otras palabras, en las palabras de Habacuc o las palabras de Dios a Habacuc, el justo por fe vivirá. Entienda eso. Él no es solamente que el justo vivirá por su fe, pero el justo por fe. ¿Cómo estamos justo en los ojos de Dios? ¿Estamos justo por obras? ¿Estamos justos porque somos justos? No. Estamos justos por fe, por creer en Cristo. Dios nos considera justos. Es lo que hemos cantado en esta bonita canción, glorioso intercambio, que el justo murió por los injustos, para que seríamos considerados, declarados justos en Él. Entonces, por fe, el justo, seremos justos por fe, pero también vivimos por esta fe. Pasa conmigo, por favor, a Hebreos 10. Hebreos 10 también cita Habacuc 2. Y aquí el pueblo de Dios, en este contexto, eran antes judíos, antes han sacrificado animales
como parte de su adoración del Señor, sabiendo que necesitaban un sustituto para morir por ellos, y sacrificaron animales, pero vinieron a conocer, vinieron por fe a entender que fue Cristo el último sacrificio que se murió por ellos. Y no tenían que ofrecer sacrificio de animales, porque Cristo fue el último sacrificio de sangre. Pero ha llegado dificultad. Ha venido una ola en su vida también de persecución de otros hebreos, de otros judíos, quienes rechazaron la verdad de Cristo como el último sacrificio. Y por eso ellos, los creyentes, eran tentados de regresar a su vida anterior, de negar a Cristo, decir, sí, Cristo murió por mí, pero también tengo mi sacrificio de animales para no tener que sufrir por mi fe en Cristo. Y el autor a los Hebreos cita a Habacuc 2 para animarles, no solamente de decir, has creído en un punto en tu vida, entonces ya está bien. No, él dice, sigue creyendo, vive por fe en Cristo. Dice el autor de los Hebreos en capítulo 10, versículo 36, porque tenés necesidad de, mi traducción de las Américas dice paciencia, pero mejor traducción sería algo como resistencia. Tiene que perseverar para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y aquí él cita Habacuc 2. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Miren eso, hermanos, que la vida cristiana no solamente comienza por fe en Cristo. Sí, he creído en el pasado en Cristo, soy salvo. Este es parte de la realidad. Pero si hemos creído de verdad en Cristo, si somos nacidos de nuevo, si somos nuevas criaturas, la vida en Cristo es una vida de fe, es una vida dependiendo más y más y más en Dios, día tras día tras día. No es como comenzamos por fe en Cristo y después depende de nosotros, en nuestro poder, en nuestras obras. No, la vida cristiana comienza por fe y cada segundo hasta que moremos o Jesús venga es vivido por fe. Porque no vivimos por vista todavía. No podemos vivir todas las promesas de Dios cumplidas todavía. Entonces esperamos, vivimos confiando en Él. Esperando por el día en que todo lo que ahora solamente vemos por fe, un día veremos con los ojos. Y eso es lo que tenía que aprender los hebreos, de no regresar a la vida anterior, pero seguir adelante por la preservación de su alma, por la perseverancia o la resistencia. Y es lo mismo por nosotros hoy en día. Estamos en tiempo de prueba y es muy probable que Dios en su amor, en su justicia, para disciplinarnos y entrenarnos en tener más resistencia, tener más paciencia, para tener más fe en Él, va a venir más dificultad en nuestra vida. La ola grande está viniendo, como está viniendo sobre Habacuc. Y Dios estaba diciéndole, confía en mí. No confía en tus circunstancias, que estás en control porque no eres. Pero soy en control de todas esas cosas. Confía en mí, busca mi rostro. Sigue luchando conmigo en oración. Sigue meditando en mi palabra. Sigue obedeciéndome, aunque no entiendes el porqué.
Porque no andamos por vista, andamos por fe en Dios. Y cuando confiamos en Él, sabemos que Él será glorificado en nuestro sufrimiento. Entonces, dos aplicaciones por nosotros para considerar. Lo primero viene de la primera respuesta de Dios a Habacuc. ¿Recuerda? Habacuc le preguntó, Señor, tu pueblo son muy pecaminosos. ¿Cuándo vas a disciplinarle? Y Dios respondió, los disciplinaré con Babilonia. Y estamos viviendo en tiempos, hermanos, en que Dios tiene muchos propósitos por lo que Él está haciendo con esa plaga. Pero creo que parte de su razón es que Él está disciplinando a nosotros como la iglesia. No estamos permitidos de juntarnos y abrazarnos y comer la cena del Señor juntos. Y todo eso es parte de su disciplina. Y debemos tomarlo en cuenta. No debemos esperar por el día que todo está pasado y podemos regresar a la vida normal. Dios no quiere que regresamos a la vida normal como éramos viviéndolo. Él quiere cambio en nuestra vida. Y si no ponemos atención ahora, ¿qué va a requerir para que alentamos de nuestra dormida espiritual? Y debemos pasar tiempo en arrepentimiento personal y como familias y pidiendo perdón de Dios por los pecados de la iglesia en total, para que el Dios Santo tiene misericordia de nosotros y se checa esta plaga. La segunda cosa y el énfasis de Habacuc es este mensaje que hemos visto. Dios va a juzgar a los orgullosos, pero el justo por su fe vivirá. Nuestra vida viene por fe en Cristo. Si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, si confesamos que somos pecadores y merecemos la santa ira de Dios, pero que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, creemos que Él es nuestro Salvador, viviremos eternamente, viviremos con Él para siempre. Somos justos en los ojos de Dios por fe. El justo por fe vivirá. Y también, no solamente comenzamos a vivir por fe, pero debemos vivir día tras día tras día por fe. Nuestra fe no es perfecto y por eso Dios está purificándolo, refinándolo, creciéndolo por medio de pruebas. Y si queremos crecer en esta fe, en esta resistencia, es como levantando pesos. Dios está poniendo más y más peso para que en fe, en oración, en la palabra de Dios, buscamos el Señor y Él nos crecerá nuestra fe, sabiendo que Él está en control de todo eso y lo planifica por nuestro bien y para su gloria. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por esta prueba que estamos experimentando. Ayúdanos, oh Señor, de ser como Habacuc en medio o esperando por la gran ola que parece que ha de venir de tu mano, de regocijarnos en ti, de andar y vivir por fe y no por vista, y no evaluar nuestra situación por nuestra bendición externa, pero confiar que estás en control y cooperando todo para bien. Llénanos, oh Señor, con humildad, con arrepentimiento,